42 estaciones del pueblo de Israel a través del desierto. Salir de la condición de esclavitud en Egipto, pasar por toda la experiencia de vida en el desierto en medio del extremo calor y el extremo frío. Sin embargo, la mano de Adonai está con el pueblo de Israel. Con mano fuerte y brazo extendido nos ha sacado de esa oscuridad, de esa esclavitud, y nos trae a la vida de la promesa, en el que Adonai nos confirma que habrá bendición y seremos esa gran nación, la casa de Israel. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Torah al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torah, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torah al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torah al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torah al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, qué gusto verles de nuevo, qué gusto saludarles, escucharles, saber de ustedes. Estamos en esta serie maravillosa de las 42 estaciones, 42 jornadas, 42 viajes del pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la frontera, Canaán, la tierra de promesa. Todo este proceso, Moshe, el líder, Aarón, se ven enfrentados a un pueblo duro de servir. A un pueblo que en medio de las circunstancias, las inconformidades, las incomodidades por demás, murmuran, critican, sojuzgan, se arrepienten algunos de haber salido, critican al líder, piensan regresar. Y cuando observamos estos detalles interesantísimos en la narrativa de esta salida, en la Parashá Masei, por supuesto, viajes, nos daremos cuenta, mis amados, que evidentemente todos y cada uno de nosotros estamos allí representados. Así hemos vivido, así pensamos, así nos sentimos, así actuamos. Usted dirá, pero no, pastor, yo jamás me arrepiento de las cosas que he hecho. ¿Cuántas veces decimos probablemente, ay, si yo volviera a nacer no volvería a pasar por estas circunstancias? Pero bueno, mis amados, lo importante es que en el camino de la vida, en las estaciones, en cada una de ellas aprendemos. Y tenemos que aprender a definir cuándo hay derrota, cuándo hay fracaso. Si es que acaso la derrota y el fracaso como tal realmente son pérdida. Porque si consideramos en una mente mucho más espiritual, con la mente de Yeshua, podríamos considerar que en medio de lo que llamamos derrota o en lo que consideramos un fracaso, más seguramente Adonai nos está enseñando una gran lección. Y por supuesto, estamos aprendiendo algo muy importante. Por favor, entonces dígalo conmigo. En medio de un fracaso encontraré la victoria, la gran respuesta. Me equivoqué en alguna situación, nos hemos equivocado en muchas ocasiones. Nos hemos equivocado en muchas decisiones. Hemos sido seguramente apresurados para tomar acciones que no era el momento, el tiempo ni el lugar correcto para haberlas hecho. Y repito, probablemente expresamos con nuestros labios que estamos derrotados o que hemos fracasado. Pero si lo vemos
verdaderamente estamos, repito, aprendiendo una gran lección. Vimos cómo el pueblo de Israel entonces sale de Ramasés, para hacer algo muy sencillo aquí, y su primera llegada a Sucot. Y allí precisamente en Sucot, a 25 millas de su primer recorrido, se encuentran muy ya relativamente camino a la frontera, un terreno bastante difícil de transitar. Recuerden que ellos salen con ganado, salen con niños, con ancianos, etcétera. Pero algo interesante ocurre, y es que Adonai establece al pueblo de Israel que celebren justamente aquí en Sucot, celebren el tiempo de Sucot, es decir, que recuerden que su primera morada, su primera estación tiene que ser, o hubo de ser mejor, en medio de enramadas, de carpas. Por eso cuando hoy celebramos la convocatoria de Sucot, o enramadas, o tabernáculos, estamos recordando que en nuestra travesía por el desierto, nuestro techo fueron justamente las enramadas, las carpas como tal. Es muy interesante que tengamos presente esto, y les voy a pedir que me acompañen para continuar con los viajes. Vamos a tomar dos textos. Vamos a tomar un texto en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 19. En el capítulo 19, y vamos a tomar el verso 4. Éxodo 19:4. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Muchas gracias por compartirlo. Dice la palabra: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Observen que el texto y la palabra siempre nos ejerce una función profética, una palabra de sí o sí, para recibir el verdadero sentido del pueblo de Israel, para entender que nosotros somos especial tesoro. Definitivamente hay una palabra condicional, es decir, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto sobre todos los pueblos, entonces ustedes serán mi especial tesoro. La condición aquí, mis amados, está en el fundamento de la obediencia. Es amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Número 1. Número 2. Si vamos a estar un momento y me acompañan, por favor, también aquí en el libro de Éxodo, estaremos mirando en el capítulo 6 de Éxodo. Por favor, acompáñenme. En el capítulo 6, y revisémoslo desde el verso 4 en adelante. También establezco mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Verso 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo, Adonai, yo os sacaré. Por favor, dígalo conmigo. Adonai nos ha sacado de nuestra condición de esclavitud, de pasado, de idolatría, de religiosidad, de la mentira, del engaño, de ese pecado. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré. Adonai nos ha librado de ese arduo trabajo de esclavitud y servidumbre, y os redimiré. Hemos sido redimidos por nuestro amado Yeshua, con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Elohim. Y a vosotros sabréis que yo soy Adonai vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las tareas
pesadas de Egipto, verso 8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Adonai. Bien, mis amados, entonces tenemos claro que el camino de la vida es un camino que ya establecido. Es decir, esto es como el partido de fútbol en una final en la que ya se sabe con certeza y seguridad que hay un ganador. Y ese ganador lo establece porque sabemos que su capacidad, su condición, sus jugadores, su estrategia, sus conceptos técnicos, etcétera, lo hacen mejor equipo. Por lo tanto, hay un ganador. ¿Qué ocurre, mis amados, con el camino que estamos desarrollando? En este camino, Adonai nos ha hecho un equipo ganador. Y quiero mencionar ligeramente, solo a título de mención, lo veremos un poco más adelante con detalle en las medidas que vamos avanzando por los viajes. Si me acompaña, por favor, un momento al libro de Apocalipsis y tomamos otro texto más en el capítulo 12. Y en el capítulo 12 veamos, por favor, el verso 6. Apocalipsis capítulo 12, verso 6, porque aquí hay una respuesta numérico-profética muy interesante para las 42 generaciones, para las 42 viajes, las 42 generaciones las encontraremos en el libro de Mateo capítulo 1, 3 generaciones de 14, cada 14 hay un cambio y forman las 42 generaciones hasta Mashiach. Pero bueno, eso ya lo hemos compartido, lo podemos hablar un poco más adelante. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12, verso 6, dice la palabra, léalo conmigo. Y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Adonai, para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 días nos está hablando precisamente de 42 meses. Es decir, que estas 42 estaciones que estamos desarrollando tienen que ver precisamente con esa mujer, la iglesia, el pueblo de Israel atravesando el desierto. Y vemos cómo la palabra nos confirma y nos establece que salieron de Sucot, celebraron y recordaron las enramadas, posteriormente acamparon en Etam, ya esa parte la hemos mencionado, no quisiera detenerme allí mucho, pero hay algo importante y es que este pueblo al salir de Egipto nos llama precisamente a huir de esa condición. Salir de esa condición de pecado es huir, dígalo por favor, cada vez que estamos frente a la condición de pecado necesitamos huir, salir de ahí. Frente a la tentación, frente a la debilidad, huye. No recuerdo, hay un cántico por allí que nos habla sobre eso. Huye. Y salir de allí nos indica huyamos de esa situación de Egipto, de oscuridad, y huyamos de toda debilidad del hombre, como lo puede mencionar precisamente el libro de Gálatas. Vamos a ir un momento al libro de Gálatas, por favor. Y en el libro de Gálatas vamos a tomar el texto del capítulo 5. Libro de Gálatas, acompáñeme por favor, en el capítulo 5 y veamos por favor el verso 19, libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, dice la palabra. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes de que practiquen tales cosas, no heredarán, a quienes practiquen tales cosas, no heredarán el reino de Adonai. Por favor, dígalo conmigo: huir, 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 huir de toda inmundicia, de toda idolatría, de todo paganismo, de toda hechicería, de toda enemistad, de todo pleito, de toda ira, de toda contienda, de toda disensión, de las herejías, de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de toda pecaminosidad. Huir es lo que estamos haciendo hoy en el sentido de salir de esa condición de pecado. Avanzando en este proceso, pasamos por Mara. Estoy haciendo un pequeño recuento de lo que ya vimos así rápidamente, y vimos que en Mara el ambiente del pueblo era un ambiente de alegría. Estaban avanzando, ahora tienen sed y se encuentran justamente cerca al Mar Rojo, y allí encuentran agua. Pero esta agua, al tratar de tomarla, ellos encuentran que es un agua que tiene amargura. Agua amarga. Y cuando vemos esa agua amarga, inmediatamente se genera en el pueblo una crisis, no solamente de incredulidad, sino una crisis muy fuerte de murmuración. Hermanos, la murmuración, la shonará, el yeser hará, la mala inclinación, es algo que todos sabemos que trae consigo consecuencias. La parashá de Ekeb, para cuando usted estudie oportunamente, la parashá de Ekeb nos habla de las consecuencias. Toda acción, toda decisión que nosotros tomemos, o cada palabra que nosotros pronunciemos en acción de murmurar, trae como el boomerang que va y regresa y trae consigo consecuencias. Esas consecuencias siempre serán, si lo puedo decir de alguna manera, lamentables. Mal hablar, mal decir de alguien, de algo en particular. Somos muy quejambrosos en tantas áreas de la vida. Y este camino de la vida, estas 42 estaciones, si en algo nos están formando, es en el carácter, en la madurez, en la responsabilidad. Finalmente, en el proceso que vamos hasta donde creo que hemos recorrido, llegamos al tiempo de Elín. Y allí en Elín nos encontramos con las 12 tribus, las 12 fuentes de agua, que son el cimiento para la nueva Jerusalén, y a su vez las puertas, esas puertas de la ciudad del gran rey. También nos encontramos aquí en esta palabra de Elín, que hay un sentir, estar, ¿cómo puedo decirlo?, renovados. En Elín hay una presencia maravillosa de Adonai, y estamos en un confort especial porque sabemos que su Shekinah está con nosotros. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 2. Vamos a ir un momento, por favor, acompáñenme al libro de Jeremías en el capítulo 2 y veamos el verso 13. Dice la palabra: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando vemos que el pueblo llega a este lugar, encontramos que entran en esa discusión entre el uno y el otro, y Adonai, después de pasarlos por esa prueba, los lleva justamente a Elín para que allí tengan esa presencia, ese encuentro, y haya sanidad en sus vidas, en su comunidad. Hermanos, no podemos avanzar hacia una promesa cuando entre nosotros como familia, como hermanos en la fe, tenemos diferencias de opinión, y las diferencias de opinión, obviamente, pues son diferencias de opinión, son respetables. A mí me gusta el cafecito con
con una cucharita de azúcar, otro prefiere 3 cucharitas de azúcar, otro prefiere sin azúcar. En esas diferencias de opinión no tenemos problema, es decir, yo respeto tu cucharita de azúcar, tus 3 cucharitas de azúcar o tu café sin azúcar, respeto tu decisión, tómate tu café según tu gusto. En esas diferencias de opinión no tenemos conflicto, no tenemos contrariedad. Pero como familia, cuando las diferencias de opinión entran en un concepto de batalla campal, entran en una diferencia de opinión gravosa, entonces el ambiente de familia, el propósito de Adonai para estas 12 tribus con diferencias de opinión, tenía que haber una unidad, tenía que haber un compromiso, tenía que formarse una comunión, como la palabra nos enseña. ¿Qué somos en la iglesia? ¿Qué somos en la Cajal? Somos una asamblea, somos una comunidad que, aunque tengamos diferencias de opinión respetables, no necesitamos subir de tono para salirnos del lugar. Y como nos decía alguna vez un querido amigo pastor en una enseñanza que nos compartía, a la reina, a la mujer preciosa del hogar, nunca te bajes de la carroza porque tú eres la reina. Y puede ser que te lancen tomates, que te lancen peras, que te lancen lo que sea, pero tú nunca te bajas de la carroza porque eres esa mujer reina del hogar. Y no solamente la mujer, hablo al varón, por favor, varón, no te bajes de la carroza, porque como hijos del Rey de Reyes que caminamos en ese carruaje de Adonai, no tenemos por qué bajarnos. Seremos juzgados, criticados, por supuesto, apedreados, pero no significa que debamos perder nuestro lugar, porque es que quien nos defiende es Adonai. Nosotros no necesitamos entrar en esa defensa. Saben, hace pocos días teníamos para la fecha una situación con un trabajo técnico que se contrató en la congregación, y lo contratamos y de hecho se pagó un valor importante, que pues ese valor importante puede ser que no sea muy alto para algunas gentes. Bueno, pero no era tanto, pastor. Para nosotros es mucho, porque un valor como ese para nosotros como comunidad es un valor alto, que finalmente proviene de toda la provisión de la familia, de la iglesia. Por lo tanto, para mí, repito, esos valores son altos y merecen cuidado y atención. Se hizo, entre comillas, el contrato de un servicio técnico, y ese servicio técnico me lo ofrece una persona, comillas, creyente, un hermano creyente que no conozco, pero que me conecto con él, yo lo busco, yo lo contrato, y como persona y como hombre hispano y como empresa y como creyente en Adonai, confié en él y confío. Yo soy persona de confiar. Alguien alguna vez me dijo en México: pastor, es que usted es muy confiado. No me cabe la menor duda que sí. Me gusta confiar en la gente. Creo en la gente. Creo en la honestidad. Creo en la integridad. Creo en el respeto de la gente. Y pues me he equivocado, sí, me he equivocado en muchas ocasiones, como en esta en particular. Después de varios días, meses de el servicio técnico, el sistema o el equipo que se adquirió a costo alto, repito, pues no funciona como debería funcionar, no cumple la función que debería cumplir. Y cuando hago llamadas a este técnico creyente, conocedor de la palabra, el temor de la palabra, me sale con una respuesta como: yo no tengo nada que ver con eso, ya mi tiempo de garantía pasó, usted soluciónelo como pueda. Diferencias de opinión como estas pues requieren un poquito más de atención, y compartiendo la situación con los hermanos, pues la respuesta es inmediata: pastor, no le pierda tiempo a eso, simplemente contrate el abogado y llévelo a la corte. Es la manera más técnica, es la manera más práctica como típicamente en este país, y asumo que en las naciones se hace por la vía legal, por la vía jurídica, la vía civil. No creo que sea un asunto de carácter penal, pero por lo menos por un requerimiento civil. Cuando me pongo a hacer la consulta, ¿cuánto puede cobrar un abogado por ese trámite? Pues encontramos que me cobra lo que costó la instalación del equipo, solo por consultar y por trabajar el caso. Por lo tanto,
no tanto por lo que tendríamos que pagar con un abogado. Creo que Adonai es nuestro guardador. Creo que Él es quien nos defiende. Y sé que si una persona como esta obró indebidamente, o se burló del pastor, o engañé al pastor, o le saqué dinero a la iglesia para beneficio propio, no me cabe la menor duda que Adonai está en control y que Él hace justicia. Y por supuesto, mi corazón no está en que a esta persona tenga mala situación o pase mal, pero yo sé que Adonai hablará al corazón de esa persona. Yo sé. Es decir, descanso en la voluntad de mi Padre. Y en esto tenemos que madurar. Porque repito, muchas veces buscamos solucionar un problema y pensamos que la ley jurídica, el derecho penal, el derecho civil, el derecho administrativo, la responsabilidad migratoria y demás podrían solucionarlo. Pudiera ser que yo a través de una acción civil logre que él pague daños, perjuicios e incluso hasta que le cancelen su licencia de funcionamiento. Por favor, hermanos. Jamás desearía que algo como esto le ocurriera a uno de nuestros hermanos latinos, emigrantes. Lastimosamente, pues obramos mal. Y a esto quiero que lleguemos. Somos una comunidad y nuestro propósito es en unidad. Si queremos avanzar a la tierra prometida, necesitamos pasar por Elín, fortalecernos en Adonai y caminar en el propósito de Él. Salieron de Elín, en mis amados, y acamparon en el punto más interesante, que es el Mar Rojo. Vamos a ir al libro de Números, Bamidbar, y tomemos en el capítulo 33, que es donde estamos tomando la enseñanza. Vamos a tomar la ruta que estamos siguiendo. Dice la palabra, libro de Números, capítulo 33, veamos capítulo 33 y veamos el verso 10. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. ¿Qué ocurrió allí? Cuando vemos esta porción, realmente no hay un registro muy particular de qué ocurre. Pero vemos que en esta dirección, en esta parada número 6, el número 6, particularmente en el contexto hebreo, tiene que ver con la letra Bab, que su valor es 6. Todos sabemos, amados, o para quienes nos ven por primera vez, en el alefato hebreo, observen, el alefato hebreo, el abecedario español, en el alefato hebreo, la letra Bab corresponde al número 6, es decir, tanto las letras como las letras del alefato hebreo, las 22 consonantes del alefato hebreo, tienen a su vez un valor numérico, un número que las identifica. La letra Aleph vale 1, la letra Bet vale 2, la letra Gimel vale 3, la letra Dale vale 4, la letra Hei vale 5, la letra 6, que es la letra Bat, su valor numérico es 6. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí estamos en la parada número 6 y este número 6 es una letra que nos habla de añadir, de afirmar. Es como un clavo. Es como un clavo que ajusta, que determina. Y es la imagen que nos muestra, repito, una estadía, una estabilidad. Por lo tanto, en este lugar del Mar Rojo, vemos que han transcurrido 5 paradas anteriores saliendo hasta llegar a este punto del Mar Rojo. Y vemos que aquí, después de pasar por todo el proceso de Elín, ahora se encuentran en un lugar donde van a ocurrir momentos extremadamente difíciles. Se escucha a la distancia en el desierto las cabalgaduras de los caballos del ejército egipcio que viene en su persecución. Ahora se encuentran frente al Mar Rojo. Y frente al Mar Rojo se encuentran que ahora no tienen posibilidad de salir hacia ningún lado. Hacia lado y lado el desierto, frente a ellos el mar y a sus espaldas el ejército de Israel, el ejército egipcio que les persigue con un solo propósito. No traerlos de regreso a casa, sino con el único propósito de liquidarlos, desaparecerlos. Así es que viene ese momento maravilloso en el que nosotros empezamos a tener confort en el viaje,
pero en medio del confort nos encontramos frente a la persecución. La persecución. Venimos a nuestro estudio de Torá y cuando estamos en nuestro estudio de Torá, gentes a nuestro alrededor nos juzgan, nos señalan, nos acusan, nos persiguen, nuestra propia familia nos acusan. Nos acusaron y nos persiguieron cuando pasamos al nivel evangélico. Pero cuando venimos a Torá, ni se diga pues, cuando venimos a Torá, pareciera ser que las cosas allí se vuelven un poco más difíciles. Entonces, ¿qué vamos a ocurrir aquí? En este lugar particularmente, Adonai obra de manera sobrenatural, guardándonos y protegiéndolos, por favor dígalo conmigo, en el hueco de su mano. Quisiera expresarles del fondo de mi corazón y transmitirles a ustedes, amados, en el poder de la palabra, de la fe, de la emuná, del bitajón, que cuando hemos estado en los momentos más críticos y adversos en nuestra vida de familia, ministerialmente hablando, y hemos pasado, repito, por varias situaciones, y hemos estado frente a lugares donde no vemos hacia dónde avanzar. Parece que hay una encerrona, que nos sentimos que no hay una puerta por ningún lugar. Pero cuando esto ocurre, amados, inmediatamente esto ocurre, Adonai, que está con nosotros, que está frente a nosotros, que camina delante de nosotros, hace camino donde no lo hay. Así es que, ¿qué ocurre aquí tan extremadamente importante? Aquí vemos que ahora salieron del Mar Rojo e inmediatamente acampan en el desierto de Sin. Y aquí en el desierto de Sin es importante que tengamos presente esto. Esta parada número 7, que es el desierto de Sin, cerca al monte Sinaí. Esta parada 7 tiene que ver con la letra del alefato hebreo, con la letra 7, que es la letra Sayin. Esta letra Sayin es la imagen que representa como un asadón y significa particularmente nutrir, alimentar, cortar. Y es también considerada este número 7 en el concepto del estudio en hebreo, nos habla de la plenitud, nos habla de el número perfecto, es decir, que en este lugar 7, en esta región del desierto, allí, en esa travesía que están viviendo, es un área en el que va a ocurrir algo extremadamente importante. Se refiere precisamente a la importancia de ver cómo Adonai nos habla y nos determina y presenta nuestro entorno a otros elementos, a personas, a soluciones, a gente que esté a nuestro alrededor que nos pueden eventualmente tender la mano. Aquí vendrá ayuda, dígalo conmigo, cuando estoy en el momento más difícil de mi vida. Quisiera que usted por favor me escriba aquí en el chat y me diga, yo, pastor, he pasado por momentos muy difíciles en mi vida. Pastor, estoy pasando en este mismo momento por uno de los viajes más difíciles de mi vida, donde no veo solución, donde no encuentro respuesta, donde estoy orando como nunca había orado, ayunando como nunca había ayunado. Es decir, que lo que no aprendí por revelación de la palabra, lo estoy viviendo ahora en persecución. Y en persecución es un momento muy difícil. Pero en persecución precisamente es cuando la plenitud, la divinidad, la grandeza, la gracia, la Shekinah, el favor inmerecido de Adonai está con nosotros. Y vamos a mirar algunos dos casos de lo que la palabra nos enseña frente a esto. Vayan conmigo un momento al libro de Bereshit, Génesis, y tomemos el capítulo 25. Y en el capítulo 25 puntualmente nos habla de los descendientes de Abraham y Setura. Dice Génesis capítulo 25, verso 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Ya sabemos, para este tiempo ha muerto su esposa, Sara, la cual dio a luz a Simrán, Joksán, Medán, Medián,
Isbac y Sua. Y los hijos hijos de Madián, y los menciona todo, y empieza a mencionar cada uno de ellos en su genealogía, y Abraham dio todo cuanto tenía a su hijo Isaac. Observe, hay un hijo de promesa. Hay un hijo de promesa. Por favor, dígalo conmigo. Yo soy un hijo de promesa. Yo soy un hijo de promesa, y como hijo de promesa, Adonai nos entrega todo específicamente para nosotros. Cuando el pueblo de Israel específicamente entra en el desierto de Sin, recordemos que hay una situación allí, y es que se advierte cómo necesitan ahora entrar a un nivel de adoración. Por favor, dígalo conmigo, adoración. Cuando nosotros estamos en ese momento más adverso, cuando estamos pasando por la crítica más difícil, cuando estamos pasando por esa angustia, por esa crisis en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la economía, en la vida en general, en el trabajo, en particular en nuestra vida espiritual, que a veces nos sentimos como que si voy, si no voy, si mi chavá, si estoy en el lugar, si me regreso, ¿qué hago? Cuando estamos por ese momento, Adonai nos llama a adorar. Adoración. Saben, la parashá Beit Hanan, para cuando ustedes vean o están estudiando los parashá, recordemos que la parashá Beit Hanan particularmente nos habla de la importancia de Shiru, de Shir, los cánticos, orar con los cánticos. Cuando oramos y cantamos, Moshe cantó, Miriam cantó, los cánticos de Moisés, los cánticos de Miriam, los cánticos, adoración. Conduces tu vehículo, ahí está tu adoración, cantando, exaltando. Tú vas en esa inspiración de la adoración, en esa inspiración de la alabanza. Estás en casa, mantén la adoración, alabanzas a nuestro amado Adonai. Y cuando nosotros estamos en medio de estas situaciones, Adonai habla a nosotros y nos recuerda que hay un pacto establecido, que hay una promesa establecida, y nos recuerda que no podemos vivir del recuerdo de la idolatría o del paganismo o del zodiaco o de la buena suerte o de las cosas que algún día se practicaron o vivimos en otros tiempos, porque ahora tenemos ese Sayin, esa entrada en ese número perfecto que nos narra precisamente que ahora Adonai más que nunca escucha nuestro clamor y está siempre con nosotros. Así es que en esta parada número 7, dígalo conmigo, la presencia, la Shekinah del Ruach, la Shekinah de Adonai está con nosotros. El pueblo sabía perfectamente la importancia de esta parada número 7. En esta parada número 7 Adonai habla al pueblo recordando que recuerda el mandamiento que dice: recuerden el día de reposo, es decir, nuestro día de Shabbat. Es importante que tengamos presente que aquí se viene a celebrar el tiempo de Shabbat. Recordemos que han pasado 430 años desde el tiempo de Abraham hasta este tiempo, y vemos cómo el pueblo a lo largo de esos años, en sus condiciones de esclavitud, en sus condiciones de vida, se asimilaron con Egipto, se asimilaron en la idolatría, se asimilaron en muchas otras cosas. Pero aquí ocurre algo especialmente importante. Ahora, en este tiempo, tenemos el maná. Por favor, dígalo conmigo, el maná. Este pueblo debe recoger el maná diariamente. Deberían comerlo cada día, pero en el sexto día era necesario recoger doble porción para entrar a nuestro tiempo de reposo, a nuestro tiempo de Shabbat. Recordemos que dice la palabra, nos dice: 6 días lo recogeréis, mas en el séptimo día, en el día séptimo, en el día de Shabbat, no lo recogerán, entre otras cosas porque tampoco estará presente el maná. Por eso Adonai nos lleva a tomar doble porción desde el día 6. Mirad que Adonai
os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Y así el pueblo reposó en el séptimo día. En este campamento, Adonai explica a toda la casa de Israel que Shabbat es el tiempo más importante y lo están celebrando aquí en el Sinaí. Es decir, que esta celebración será sempiterna, será para siempre. En algún momento de nuestro diario vivir, alguien que ya sabemos quién fue, pero que no vamos a decir quién fue. Averígüelo, por favor. Nos cambiaron en ese concilio de Nicea, nos cambiaron el tiempo de Shabbat, nos cambiaron por el tiempo dominical, se cambiaron las ordenanzas, los estatutos, los decretos, que la ley fue abolida y muchas otras cosas. Por favor, por favor, por favor, la palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, aquí hablando de maná, viene una batalla campal. Dice la pastora Pili, estamos entrando en terreno apache. En terreno apache significa que estamos frente a una guerra, y una guerra en la que el pueblo tiene una guerra con su estómago, con su apetito voraz. Queremos carne, queremos comida, queremos alimento. Y lo único que tenemos es maná. Maná de día, maná de noche, maná en el desayuno, maná en el almuerzo, maná en la cena, maná, maná, maná. Y esta batalla nos lleva precisamente a entender cuán importante es sacrificar nuestro apetito voraz, y si lo puedo decir entre comillas, nuestro apetito carnal. Es necesario entonces empezar a nutrir nuestro cuerpo con el maná y empezar a entender la importancia del alimento kosher, para que dejemos de consumir lo que probablemente en otro tiempo consumíamos. ¿Cuál era esa alimentación que la Biblia con toda explicación nos determina por qué debemos de abstenernos de comer comidas o alimentos impuros? Repito, comer alimentos kasher o puros no es que nos dé santidad o nos traiga salvación en el sentido espiritual. Pero Adonai estableció el alimento kosher, para que tengamos mejor salud. Es simple, hermanos. Es absolutamente simple. Ejemplo. No sé cuántos de ustedes en su diario vivir con su alimento tenemos todavía la costumbre, o se tiene todavía la costumbre de ingerir bebidas gaseosas. Cuando hacemos un estudio a lo que consumimos, miramos sus etiquetas y hemos hecho aquí en Israel Casa Integral, hicimos de hecho toda una campaña por 40 días de alimentos, de estudiar los alimentos, aprender a mirar las etiquetas, conocer los contenidos, saber de qué tipo de preparaciones estamos hablando. Llegamos a esa gran conclusión que las bebidas gaseosas son, perdón que lo diga de esta manera, entre comillas, son literalmente un veneno para nuestro cuerpo. Pero sin embargo, llegan momentos en que hay un extremo calor o estamos con una sed impresionante y pareciera ser que un vaso con agua no nos es suficiente y optamos por una soda. He tenido que pasar por ahí. Una soda bien fría, con hielo en las rocas. Y pareciera ser que nos satisface, sabiendo cada uno de nosotros que no es pertinente para nuestra salud. Por lo tanto, aquí tenemos esa batalla, una batalla en este desierto de Sin con nosotros mismos, con la manera como nos alimentamos, como la manera como Adonai está trabajando con nuestra mente, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar. Así es que vamos a salir
de este desierto de Sin y nos vamos a la siguiente estación, a la siguiente parada. Vayamos al libro de Números nuevamente, por favor, en el capítulo 33, a ver hacia dónde nos dirigimos ahora en este recorrido de 42 estaciones. Libro de Números, capítulo 33, no se pierdan del capítulo 33. Estamos en el capítulo 33, salimos del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin, verso 12. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Acamparon en Dofca. Aquí estamos en el punto número 8. Maravilloso, estoy dando letras y números porque los números aquí nos hablan de una manera extraordinaria. No es solamente que estamos en la estación 8 o en el viaje 8, sino que ese 8 también representa algo muy importante. Y aquí 8, recordemos que el número 8 significa Shemini, significa nuevo comienzo, significa golpear a la puerta. He aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Qué puerta debes tocar hoy? ¿Estás pasando por una circunstancia difícil? ¿Estás pasando por una circunstancia adversa? Es probable que necesites ir y tocar una puerta en algún lugar en particular. ¿Cómo puedo conseguir empleo, pastor? Por favor, ¿puede ayudarme a orar para que consiga empleo? Sí, hermano, por supuesto, hay que ir a tocar una puerta. Hay que ir a tocar puertas. No esperes que la opción del trabajo llegue a tu casa. Ve a tocar puertas. Toca puertas, toca puertas, toca puertas. Yo recuerdo, y esto a título de testimonio, hablando de tocar puertas, hace muchos años, siglo pasado. Me encontraba, como muchos conocen del testimonio, no tenía ya mi empleo que permanecí por varios años allí, que además me permitía tener una muy buena remuneración económica, entre otras cosas y demás. Pero un día se perdió esa posición y vino la llave del despojo. Las 7 llaves de la plenitud matrimonial. Entre ellas, la llave del despojo. De pronto, en algún momento, toqué una puerta con una persona conocida y le dije, mira, estoy ofreciendo unas conferencias en materia de títulos, documentos, etcétera, asuntos de carácter financiero. Y esta persona me dice, mira, justamente alguien me habló de que necesitan a una persona para ese tipo de ayuda, de asesoría. Me puso en contacto con alguien, una persona directora de recursos humanos de una entidad financiera. Le llamé y me dijo, ha llegado usted en el momento más oportuno en el que necesitamos con urgencia, por favor, de sus servicios. Se organizó un evento, una conferencia de 3 días, viernes, sábado, domingo, en un lugar fuera de la ciudad, para aproximadamente unas 70 personas del grupo directivo y etcétera. Y tuve el honor y el privilegio, en medio de una de las situaciones más difíciles, caminando por ese desierto, de llegar a ese lugar, compartir la conferencia. Bendito el Eterno, la conferencia fue una verdadera bendición. Y aunque la conferencia fue una gran bendición, fue también para mí una gran bendición conocer a muchas personas, gentes muy educadas, gentes muy especiales, gentes muy agradables, pero sin el temor de Adonai. Gentes sin el temor de Adonai. Obviamente tenía que entender que no es un grupo de gentes creyentes. Estaba en un lugar donde pues estaban ocurriendo cosas que ya no eran parte de mi vida, en el sentido, por ejemplo, del alcohol, y usted me está entendiendo estas cosas. Cuando terminamos la jornada de la conferencia, la directora de Recursos Humanos me hace una pregunta muy interesante. Me dice, señor Alfaro, después de todo lo que vimos en su conferencia, definitivamente necesitamos crear en nuestra institución un cargo que se ocupe de atender específicamente ese tipo de situaciones. No sé cuál sea el perfil, tengo que como director de recursos humanos hacer un perfil académico, no sé cuál sea el perfil. ¿Usted me puede, por favor, ayudar en esto? Y si de paso usted conoce a alguien que me pueda presentar para que ocupe esa posición,
si lo puede traer el próximo lunes. Esto fue viernes, sábado. Si esto es el próximo lunes, 8 de la mañana, por favor, a primera hora que se presente en mi oficina, para que de inmediato, por favor, empiece la gestión. Me gusta esta palabra de abrir puertas. ¿Por qué? Porque precisamente en medio de las situaciones tan difíciles, Adonai abre puertas, como ya lo vimos, donde no las vemos. Y aquí está la estación de Dovka, un nuevo comienzo. ¿Quién se presentó ese día lunes a las 8 de la mañana? Fui a esa cita. Me presenté con la directora de Recursos Humanos. Me dijo: señor Alfaro, cuánto le agradezco que esté hoy aquí. Por favor, déjeme saber si trajo a la persona que usted quiere presentar y quiere referenciar para esta posición. Y le dije: sí, cómo no, doctora, claro que sí, tengo a la persona aquí conmigo. Es más, esa persona soy yo. Yo quiero presentarme a esa posición, quiero ofrecer mi hoja de vida para esa posición. Y para resumir la historia, inmediatamente estando en este Dovka, inmediatamente la puerta se abrió y fue allí donde pude retomar parte de mi actividad laboral y demás. Muy bien. Vemos entonces, mis amados, que en Dovka ocurre algo interesante. Es una tierra en la que hay extensas minas de cobre y turquesa. Y por siglos, hasta los días de hoy, allí se han ejercido muchas acciones muy fuertes de trabajo, también fuerte para recuperar de estos materiales. Pero en este lugar de Dovka se ocurre algo muy especial, y es que en estas minas de Dovka es donde precisamente se ocurre algo extraordinario, y allí, en medio de esas piedras, de esos lugares, se presenta lo que va a ser para el futuro un diseño de una ménora. Y cuando nosotros miramos algunos de los escritos sobre este tema, se nos dice que en ese lugar había una condición de esclavitud de pueblos trabajando en aquellas minas. Y vemos que allí arqueológicamente hasta el día de hoy se establece que hay muchos aún rudimentos, arqueológicamente hablando, de algunos tipos de maquinaria y circunstancias que se vivieron y se ocuparon en aquel lugar. En Dovka hay riqueza. En Dovka hay minas. En Dovka sería un lugar por el que caminamos y eventualmente alguien pueda decir: wow, yo veo que aquí hay esmeraldas, aquí hay diamantes, yo creo que ya no caminaré más porque este lugar me parece que es un lugar que yo me quedaría para trabajar aquí. Pareciera ser que el mundo nos ofrece oportunidades y tenemos que saber elegir las oportunidades. Hay riquezas allí. La pregunta es: ¿son las riquezas físicas, materiales las que estamos buscando, o estamos buscando la riqueza en el poder de la palabra? En la riqueza del hombre, en la riqueza carnal, en la riqueza humana o en la riqueza de Adonai. Recordemos que para Adonai la riqueza no es el concepto económico, el oro, los metales, físicamente el dinero. Nuestra riqueza, y creo que siempre lo he mencionado, el tesoro más importante que tenemos como seres humanos, nuestro tesoro más importante después de nuestro Mashiach, por supuesto, es la salud. Por eso Adonai se toma el tiempo de enseñarnos a comer alimentos puros y diferenciarlos de los impuros. No, repito, no para que haya más santidad porque comemos kasher, no. Simplemente porque Adonai espera y procura que nuestros cuerpos tengan mayor durabilidad de vida, mayor de los años que podamos realmente vivir, cuando nuestros alimentos también son puros. Salieron de Dovka y acamparon en Alús. En Alús, verso 13 del capítulo 33 dice: salieron de Dovka y acamparon en Alús. Esta porción de Alús es un lugar donde en este territorio de Alús están presentes los amalecitas. Y acordémonos que estos amalecitas vendrán a ser los que pretenden atacar, golpear, si puedo decirlo en una palabra militar, hacer un golpe hacia el pueblo de Israel. Era imposible que Israel pasara desapercibido esta situación. Es decir, ahora Israel está saliendo por ese desierto, está viendo cosas que nunca antes, jamás sus ojos habían visto, están viviendo experiencias
de tiempo, de modo y de lugar, de situaciones que para ellos son, repito, totalmente nuevas, pueblos nuevos, seguramente lenguajes o dialectos nuevos, seguramente muchas maneras de ver y de pensar y de vivir que no conocían, y entre ellos, repito, aparece un pueblo que ahora son los amalecitas. Su viaje venía marcado ya por milagros. Ya Israel está viendo a lo largo de estos viajes oportunidades maravillosas que Adonai les da. El cruce del Mar Rojo, la destrucción de todo el ejército más poderoso del mundo que venía con la única intención de matarles, ahora sucumbieron bajo las aguas del Mar Rojo. Así es que era imposible que el pueblo de Israel pasara por desapercibido todo lo que Adonai estaba haciendo justamente para ellos. Pero sin embargo, vimos que acaban de pasar por Dofca y en Dofca conocieron nuevamente lo que era esclavitud, como para decir, nosotros también pasamos por ese lugar. En ese Dofca, cuando vieron la esclavitud, el maltrato hacia esas personas de las minas, ahora ellos dijeron, este no es el lugar para nosotros. Nosotros no podemos estar ahí. Un día pasamos por esclavitud y ahora que vemos el espejo de ser esclavo, entendemos que la libertad, entendemos que el camino de Adonai es el camino correcto. Por lo tanto, ahora ellos saben que caminan con la nube, que caminan con la llama de fuego que los acompaña. Ahora saben que la Shekinah está con ellos. Por lo tanto, nada los puede detener para continuar en la ruta hacia donde Adonai los lleva. Esta palabra aluz es muy interesante, hermanos, porque significa fermentar y o amasar pan. Fermentar es el proceso de mezclar agua más levadura con alimentos. O sea que el nombre de este campamento, es decir, Aluz, representa o revela mejor que Israel experimentó algún tipo de amasadura que invadió a toda la congregación. No es buena la jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice el primer libro a Corintios en el capítulo 5 y en el verso 6. Así es que mientras Adonai estuviese con ellos, los hijos de Israel eran absolutamente intocables. Israel jamás debía pensar que ellos eran autores de las grandes victorias que hasta ahora traían. Por favor, puedo repetir esto, usted lo puede recibir en su corazón. No pienses que porque has logrado éxitos, porque has alcanzado metas, porque probablemente has tenido, comillas, triunfos, y tú dices, wow, es que nunca pensé llegar a esta posición, y creernos los elogios y el ego crecer tanto. Dice Proverbios, Padre, no me des tanto que haga que me olvide de ti. Que nunca se nos olvide que nada lo hubiésemos podido lograr o hacer si no es porque Adonai está conmigo. Recordemos que apartados de Adonai nada podemos hacer. Así es que Israel aquí no podía sentirse elogiado por lo que había vivido, por las experiencias que habían pasado ya a través de estos caminos por el desierto, porque no era el poder de ellos como pueblo, era el poder de Elohim que caminaba con ellos, porque ahora estaban atentos a cambiar su vida, su transformación se está viviendo y están pasando a dejar esa vieja masa, esa levadura, esa condición del orgullo, de la vanagloria, de la contienda en sus corazones, y ahora se dirigen muy pronto a la siguiente parada, que será nada más ni nada menos que Refidim. Ese lo dejaremos para continuar en el siguiente programa, porque aquí en este Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. ¡Wow! Maravilloso. Capítulo 33, verso 15, vamos al 14. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Así que, mis amados, hemos avanzado enormemente hoy. Vamos a avanzar los siguientes días. Espero poder terminar las 42 jornadas. Pero lo más importante, repito, es que en cada una de ellas establezcamos con claridad en nuestra vida personal para el día de hoy
en qué área de nuestras vidas estamos. ¿En qué área de nuestras vidas estamos transitando? ¿Por qué camino estamos caminando? ¿Por el camino, la verdad y la vida? ¿O estás caminando por el camino, como diría el dicho popular, todos los caminos conducen a Roma? No, mi amado, no todos los caminos conducen a Roma. Yeshua, nuestro Mashiach, es el camino que nos conduce al Emet, a la verdad verdadera en Yeshua. Bueno, mis amados, continuaremos el día de mañana. Muchísimas gracias por su compañía, muchísimas gracias por suscribirse. Recuerden, en el canal de Israel Casa Integral y por favor en el canal de Radio Génesis 128. Shalom para todos, gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Amén. Buen día para todos. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.